Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta sesión del curso de meditación de este año 2020-2021, que como sabéis es desarrollar la mente y la consciencia a través de la meditación. Y el tema de hoy tiene que ver con la consciencia puramente dicha, y le he titulado La consciencia, la energía sin forma. Bien, en las meditaciones y en las sesiones anteriores, como recordáis, estábamos intentando, en ese proceso de interiorización que conseguimos a través de la meditación, cambiar de alguna forma la relación habitual que tenemos con la mente. Sabéis que lo que sucede es que estamos muy identificados con los procesos de la mente y los contenidos de la mente. Y entonces, esta identificación, por un lado, nos genera mucho conflicto y mucha tensión interna y la dificultad habitual que tenemos de gestionar las emociones, sentimientos y un poco el día a día en la relación con nosotros y con los demás. Además, también esa dificultad intrínseca que tiene la mente de abocarse no solamente al exterior, sino también a todo lo que es lo conceptual, el lenguaje, lo racional y un poco en esa estructura de la mente que llamamos la linealidad. O sea, la mente en realidad que es muy importante. Ah, Celso, te veo, perdona, qué alegría. Me alegro mucho de verte y de que estés con nosotros. Pues Celso es que es un veterano de toda la vida, entonces no lo tenía aquí en la vista y además muchas veces me acordaba de ti, no sabía por dónde andabas. O sea que bienvenido y mucho gusto de que estés con nosotros. Bien, seguimos. Estaba diciendo que la mente, recordar una cosa muy importante, no estamos en lucha con la mente, ni estamos en lucha con los pensamientos. Ni los pensamientos hay que eliminarlos. Nada de todo eso en realidad es el contexto de la meditación. Lo que sucede es que nosotros estamos tan identificados con la vida a través de la mente que pensamos que no existe otra cosa, ¿no? Y entonces lo que tenemos que intentar entender por un lado y de alguna forma recrear en nosotros es que nosotros tenemos como conciencia humana una doble posibilidad que no tienen otros seres vivos. Por un lado, gestionar nuestra supervivencia a través de la mente y el sistema nervioso cerebral y el cerebro, y por otro lado tenemos la posibilidad de ir en una identidad, a una identidad mucho más profunda y a una dimensionalidad mayor. Y esta posibilidad que no tienen los otros seres vivos, que llamamos la autoconsciencia o la conciencia humana, es una potencialidad que tenemos de alguna forma una cierta responsabilidad y por otro lado una cierta intención, ¿no? O motivación para desarrollarla. Bien, entonces decíamos que por un lado está el orden del pensamiento y de la mente y por otro lado estábamos intentando entender cómo pasamos de ese registro que llamábamos del pensamiento, del lenguaje y de la mente a un registro diferente, quizás con una mayor profundidad, una mayor interiorización y una dimensión de percepción y de conocimiento mayor. Y eso llamamos la consciencia. Bien, entonces, estas meditaciones atrás hemos ido hablando de cómo podemos de alguna forma, a través de la observación y a través de la atención, dándonos cuenta cómo estamos identificados con los impulsos, con los deseos, con esos procesos de la mente que tienen que ver con el apego, el rechazo, la evitación, ¿no? Ese tipo de reaccionar más que dar respuestas a la realidad de cada uno. Y vamos hoy a entrar un poco a explicar o a intentar experimentar, porque lo que voy a intentar yo, en pocas palabras, es situaros en el contexto, pero lo importante es que vosotros, de alguna forma, experimentéis esto de la consciencia, ¿no? Entonces, yo he nombrado la sesión de hoy, o he titulado La consciencia, la energía sin forma. ¿Por qué? Porque el cambio de registro, el cambio de experiencia es que cuando percibimos algo a través de la mente, siempre lo hacemos
a través de pensar la realidad utilizando ideas, proyecciones, conceptos. Es algo que tiene que ver con lo que comentábamos antes, algo que es racional, es lineal y tiene forma, ¿no? Entonces, vamos a ver si consigo que explicar algo que de alguna forma es una metáfora, pero tiene bastante sentido. Toda la energía que tiene que ver con la mente está relacionado con lo que tiene forma y es de alguna forma, efectivamente es algo que tiene forma y trata con las formas, y la conciencia sería esa energía que no tiene forma. Sería como algo más abstracto, que tendría que ver con una dimensión de la creatividad, de la imaginación y de la intuición. Entonces, por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con la forma, que lo tratamos y lo gestionamos a través de la mente, y aquello que tiene que ver con la creatividad, con la afectividad, con una dimensión que no tiene forma, lo haríamos y lo percibiríamos a través del registro de la consciencia. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que quiero plantearos hoy. La experiencia de la consciencia sería el abordar situaciones de la vida que, por ejemplo, no tienen una forma clara, son más bien algo abstracto. ¿Cómo podría ser esto? Por ejemplo, el mismo hecho de hablar de la atención, el mismo hecho de hablar del espacio, el mismo hecho de hablar de la luz, el hecho de hablar del silencio, del amor o de la afectividad, del bien, de la realidad, de la verdad. ¿Os dais cuenta que son aspectos de la vida que no los podríamos de alguna forma conceptualizar o no quedan bien o bien claro esquematizado en un concepto, en una idea, ¿no? Entonces, ese es un poco el campo de actuación de la consciencia y un poco la metáfora que define esa energía de la consciencia, aquello que no tiene forma y que podemos vivir y experimentar. Genera un registro de percepción diferente al de la mente y de alguna forma nos permite evolucionarnos hacia un tipo de relación y una forma de vivir diferente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es, en pocas palabras, lo que vamos a intentar hoy experimentar. ¿Cómo podemos, de alguna forma, vivir la experiencia sin forma de la consciencia? A través de la atención, a través de estar presentes en ese contexto un poquito más imaginativo, abstracto o intuitivo, que sería este tipo de percepción que tiene que ver más con la consciencia que con la mente. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, no quiero tampoco alargarme más. Si tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos expuesto otros días o sobre lo que vamos a plantear hoy, pues podemos hacer un turno de palabra, quizá 4 o 5 minutos, porque quizás he sido demasiado breve, pero me gustaría también tener un poco de vuestra opinión o de vuestro feedback. ¿Qué os parece? ¿Algo que comentar? Vale. ¿Alguna pregunta? Carlos. Celso, estás sin voz. Sí, yo quería hacer una pregunta, Fernando. Carlos, dime. Bueno, primero pediros perdón por que se me ha metido una llamada de los niños. No Ah, sé no, si ha interrumpido la... no la hemos oído, porque estaba silenciado. Sí, y luego el tema de la conciencia, me gustaría pues que lo delimitaras un poco, que cómo distinguirlo o cómo contextualizarlo dentro de lo que es la personalidad y qué conexión tiene con lo que realmente somos. Mm, Vamos a ver. En realidad, fíjate, Perdona, y si en la meditación podemos comunicarnos con esa esfera de nuestro ser. ese es un poco el objetivo, el contexto. O sea, intentar darnos cuenta para qué sirve la mente. La mente en realidad está compuesta, es una capacidad perceptiva del ser humano, ¿de acuerdo? Que tiene que ver, sobre todo, con el cerebro y el sistema nervioso central y periférico. Es en la evolución de los seres vivos, la mente se generó, evolucionó para solucionar
problemas prácticos y de supervivencia. ¿De acuerdo? Y eso sería un poco el orden o la esfera de la mente. Luego, en la evolución de los seres vivos, surgió una potencialidad mayor, que se ha denominado la consciencia humana. Y esa potencialidad no la tienen los animales ni otros seres vivos. Y esa potencialidad implica la capacidad de observar a la propia mente. ¿De acuerdo? Entonces, los seres vivos o los animales pueden ser conscientes, pero no tienen la capacidad de auto-observarse o observar sus propios pensamientos o su propia mente. Entonces, la consciencia no radica en la mente. Vamos a ver, no. A ver, hay una teoría antigua, o una teoría que también es posible, que dice que la consciencia es una propiedad emergente del cerebro, ¿vale? Y hay otra teoría que dice, o otra perspectiva, que dice que la consciencia es una energía en sí mismo como algo esencial del universo, ¿de acuerdo? Entonces, antiguamente, sobre todo en la tradición meditativa, se dice que la consciencia es la energía que nos permite conocer, comprender y saber. Y que para esta función utiliza otras energías secundarias como son los 5 sentidos y la mente. ¿De acuerdo? Si tú, por ejemplo, buscas en el diccionario la mente, ¿qué es mente? Mente es la capacidad perceptiva del ser humano. Es una capacidad de percepción. Lo que no te dice es si es la única capacidad de percepción que tiene el ser humano. ¿De acuerdo? Y entonces, todos los neurocientíficos y las últimas teorías sobre la evolución de la conciencia y el estudio de la conciencia hablan de, cada vez hay más posibilidad de que sea la conciencia algo primordial, no una propiedad emergente del cerebro. Es verdad que el cerebro humano, como ha ido evolucionando, permite que la conciencia se exprese. ¿De acuerdo? Pero entonces no sería algo propio de cada persona. La consciencia es algo propio de cada... Sí, es del ser humano sí. individualizado. Sí. La conciencia como la entendemos en el ser humano. Hay la capacidad consciente, que hay animales que son conscientes, pero no tiene la misma capacidad o la misma energía que tiene la conciencia humana. La conciencia humana es una evolución superior. ¿De acuerdo? Que por eso nos hace de alguna forma diferentes a los animales. Esa capacidad de observar a nuestra propia mente. ¿Eh? A ver, esto es un tema complejo, ¿no? Pero yo creo que lo importante es quizás no conceptualizar excesivamente. Yo creo que todo el mundo tiene la intuición de que existe algo más que esa capacidad que tenemos de la mente o cómo gestionamos nuestra vida a través de la mente, a través de los conceptos, a través de las ideas, de las comparaciones, de los juicios. Por otro lado, también sabemos de que este tipo de funcionar o esta forma perceptiva de funcionar nos solucionan muchos problemas de la vida y tiene su orden propio y son necesarios. Por eso la meditación no tiene que ver con eliminar nada de la mente, sino ir más allá de la mente. Es decir, ir más allá de la mente también implica que vamos a poder utilizar otra energía superior o una dimensión superior que, además de encontrar unas nuevas posibilidades, puede poner un orden sobre la disfunción mental. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se identifica solamente con la mente, ¿de acuerdo?, entra en un desorden. La mente se vuelve excesivamente importante, lo que llamamos una mente disfuncional, impulsiva o hiperreactiva. Entonces, ya sale de su orden e intenta controlar ámbitos de la vida para los cuales no hace falta que la mente y el pensamiento se utilicen. ¿De acuerdo? Que sería que ver con el área de la afectividad, con el área de la creatividad, en fin, con el área de la propia identidad, ¿no? De la identidad más allá de lo que es lo que tiene forma. Es un poco, creo que es el ámbito de la meditación, es la interiorización, ir a buscar una identidad esencial que el hombre siente, pero no sabe cómo expresar. Es esa, ¿no? Esa sensación de que te falta algo cuando solamente estás identificado con la mente y no sabes lo que es en realidad. Yo creo que eso que no encontramos o que sentimos que nos falta es esa parte de nosotros que es la consciencia. Antiguamente también se llamaba el espíritu, ¿no? O el aliento de la vida, otros llaman el alma, ¿no? Pero esa parte que no es conceptual, que no es lineal, Sí. que tiene que ver más con la abstracción, la intuición, ¿no? Y
y que Cuando, sentimos de alguna forma que forma parte de nosotros. te lo comentaba porque cuando empezamos la meditación, pues empezamos a observar la mente, cómo vienen imágenes, una diversidad de funciones que son las que atiende la mente, pero por otra parte también está el observador, ese que ve todo lo que pasa por la mente. Exactamente. El observador es la semilla de la consciencia, es el inicio de la consciencia, porque tú estás observando a través de la mente, se generan procesos y contenidos. Los procesos es eso que hagamos, esos impulsos de apego, de agradable, desagradable, de apego, de rechazo, de deseo, de aversión, ¿no? Entonces esos son procesos de la mente, que en realidad son necesarios porque muchas veces tienen que ver con nuestra propia supervivencia, ¿de acuerdo? Y luego, aparte de esos procesos o reacciones de la mente, existen los contenidos que genera la mente, ¿de acuerdo? Que son las sensaciones, los pensamientos, los sentimientos, las imágenes, las emociones. Todo eso lo genera la mente, ¿de acuerdo? Lo que hay que ver es dos cosas importantes, que es lo que vamos a ver en la meditación de hoy. ¿Quién es el que se hace consciente de todo eso? ¿Mm? Y todo eso que genera la mente, ¿dónde aparece? ¿Mm? ¿De acuerdo? Y ese es el ámbito de la consciencia, ¿vale? Porque en realidad lo que hacemos es desarrollar la atención, que es el movimiento dinámico de la consciencia, ¿vale? La atención la vamos dirigiendo hacia todo eso que genera la mente. Esto, lógicamente, es algo complejo, pero tenemos que intentar salir de un poco del esquema rígido de la mente. Probablemente para entender esto, porque estamos entrando en contextos diferentes. Por eso, como es difícil hablar de la conciencia con el lenguaje, se utilizan metáforas para intentar acercarse a ese contexto no tan racional, no tan mental, no tan lingüístico como es la mente, ¿no? La conciencia tiene un registro diferente y es a través de la experiencia directa, de la vivencia de esa realidad, a través del canal de la intuición, más que del pensamiento lógico o racional, como vamos adentrándonos y experimentando esa realidad. Pero bueno, yo creo que lo importante es qué es lo que nosotros vamos a vivir como conciencia, ¿no? Y la pregunta final, una vez que vamos dirigiendo la atención y como va saliendo ese observador, esa atención plena que es el observador, es la pregunta que sale espontánea, que uno se la puede evocar. ¿Qué es eso que observa la mente? ¿Qué es eso que observa los contenidos de la mente y los procesos de la mente? ¿Quién se hace consciente de eso? ¿De acuerdo? Y es un poco el contexto de la meditación y lo que vamos a hacer hoy. Por eso el título de hoy es La consciencia, la energía sin forma. Y la práctica lo había titulado como Consciencia, la experiencia sin forma más allá de la mente. Esto va a ser un poco donde nos vamos a mover hoy. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver si en la práctica conseguimos de alguna forma entrar en este otro registro intuitivo y experiencial, sin abandonar, por supuesto, que no hay nada que nos sobre, ¿no? De tener muy claro que la mente está ahí. Vamos a intentar observarnos y aprender de lo que la mente hace. Hay cosas que son necesarias y muy prácticas y tenemos que seguir utilizando el registro de la mente, pero nos vamos a dar cuenta que otra forma de abordar la vida, como es la creatividad, como es la afectividad, la relación entre las personas, quizás posiblemente a través de la mente vamos a encontrar más dificultades que beneficios. ¿Bien?